Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Marilú Luján, una mujer llena del Espíritu Santo que ama la misión del Padre Celestial. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico de la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Marilú del Valle Luján es de nacionalidad venezolana. Está casada con José Antonio Mendoza y tienen 2 hijos, el mayor Natanael José y el menor Daniel Andrés. Estudió en la Escuela Misionera Las Delicias, entrando a los 17 años y egresando especializada en Educación en Salud. Actualmente reside en Silvia, Cauca, Colombia, donde trabaja entregando ayuda y orientación en comunidades indígenas junto a su esposo también misionero. Conoció la palabra de Dios desde la religión católica cuando era pequeña gracias a su abuelita, quien le hablaba de la Biblia y de muchas historias de misioneros. Con los años se acercó a la fe evangélica y posteriormente estudió sus doctrinas para ser invitada años después a la iglesia adventista por otro hermano feligrés durante su adolescencia y para convertirse finalmente en misionera. Vamos a conocer a Marilú. Quédate en Identidad. ¿Anhelas servir a Dios de todo corazón? Hoy conoceremos la historia de Marilú Luján, nuestra protagonista de hoy, y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Marilú, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Un placer conocerte, conocer tu historia y de que nuestros amigos puedan conocer cómo el Señor te llamó, cómo estás allí en su obra, en su misión. ¿Cómo estás, Marilú? Ay, bien, Ángela. Un gusto, un placer muy grande. Tengo en mi corazón de poder estar en tu programa y compartir lo que ha sido la experiencia de escuchar, atender la voz de Dios y dejarme guiar por Él. Amén, en lo Bien, absoluto. Hoy vamos a ver, perdón te interrumpo, querida Marilú, en tu historia, cómo tú atendiste esa voz de Dios, esa voz del cielo. Siempre desde pequeña y nuestros amigos van a conocer un poquito más, atendiendo, escuchando esa voz del Espíritu Santo que dice, es por aquí, Marilú, este es el camino, mira qué lindo, mira las promesas y paso a paso, dar esos pasos gigantes de fe que se producen al estar en comunión constante con el Padre Celestial. Así que hoy vamos a conocer un poquito más y gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Marilú, yo quiero que tú me cuentes dónde vives actualmente, cómo se llama tu esposo, tus hijos, tú a qué te dedicas. Bueno, queremos conocerte. en estos momentos me encuentro en Colombia, específicamente en una comunidad indígena, se llama Guambía, un resguardo indígena de la tribu Misak. Esto es en el Cauca, Silvia, Cauca. Mi esposo se llama José Antonio Mendoza, un misionero que el Señor nos unió para juntos poder hacer una familia y también formar parte de una misión. Nos desempeñamos como misioneros, tiempo completo, a donde el Señor nos llame, allí atenderemos esa voz. Toda nuestra vida le pertenece a Él. Le amamos y cada día que estamos en misión, más nos enamora de esta su obra y nos gozamos y disfrutamos, no solamente en sentirnos ya salvos por Jesús, sino ver a muchas almas también rescatadas y puestas en las manos de quien nos ha comprado a todos nosotros. Amén, Marilú. Yo quiero que le cuentes un poquito a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando, en qué consiste eso de la misión, qué hace un misionero, dices tiempo completo, estás allí en Colombia, en esta comunidad indígena, en este resguardo.
¿Qué acciones, qué labores hace un misionero? ¿Qué haces tú? ¿Cómo duermen? ¿Cómo comen? Qué es lo común de un misionero? Porque la idea de esto es que te motive también a nosotros ser parte del servicio voluntario adventista también, ¿por qué no? Para que se motiven a ser misioneros voluntarios en todo el mundo, empezando también desde casa, por supuesto, pero allí en el lugar donde Dios te ha colocado junto a tu esposo, junto a tus hijos, ¿qué realizas puntualmente en la misión? ¿Qué hace un misionero, Marilu? Bueno, primeramente, todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Eso es lo primero, nacer del reino de Dios. Y no solamente nacer, es una persona ungida del Espíritu para una gran misión. Ser un misionero es andar no en los sentimientos de uno, sino preguntarse cuál será el deseo de Dios para que juntos podamos cumplir ese deseo. Y lo más lindo que cuando cumplimos los deseos, los sueños de Dios en un lugar con las personas determinadas, el Señor también concede la realidad de tus propios deseos y de una manera pues inesperada, sin haberse hecho uno una expectativa de cómo Él va a lograr nuestros sueños, pero Él lo hace. Y de verdad que ser un misionero es trabajar de la mano de Dios, es estar apoyado por la asistencia de los ángeles, pero también es aguantar frío, pero más que el frío, el amor de Cristo le da a uno ese calor humano para permanecer en medio de lo difícil. Ser un misionero es no tener a veces hora para comer, no tener horarios ni para descansar. Es una vida entregada para otros. Y cuando tú te entregas por otros, el Señor sostiene tu vida para que sigas siendo de Él. Marilu, Ser tú un hablas, y perdón, te misionero, interrumpo, y me llevas a los tiempos de Jesús, cuando él iba con sus discípulos a los lugares y mandaba a sus discípulos a ir y predicar las buenas nuevas. Dice, ¿y qué llevamos, maestro? Le preguntaban. No, así como van, no nos lleven, como se dirá acá coloquialmente, la mochila, la maleta, ropa, no, deben, no se preocupen. Y entiendo con respecto a tu respuesta que es mucho de eso, de dejar de lado nuestro ego, nuestro yo, y sí permitir mucho de Jesús, de predicar mucho del amor de Dios, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, de que somos salvos por Él, por creer en Él y por amor guardamos sus mandatos y entender esto en nuestra vida, este don gratuito del amor, de la salvación en Cristo Jesús, nos cuesta como seres humanos, pero en este caso ya estás tú, Marilu, como misionera allí junto a tu esposo, junto a tu familia en general, predicando de este Salvador genuino que vino a este mundo a morir por ti, a morir por mí, y en esto estamos. Por decirlo de alguna manera, este es el negocio a través de la red Nuevo Tiempo, a través de la radio, la televisión, del internet, en este caso Marilu, con estas manos extendidas, atendiendo las necesidades, y por eso me permito en esta instancia hacer una invitación para que nuestros amigos puedan ingresar a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Hay material gratuito para todas las edades, para los niños, milagros increíbles allí con las enseñanzas de Jesús, también para las familias, padres preparados, hijos de carácter, de finanzas y por supuesto acerca de profecías, Daniel, Apocalipsis, hay de todas las temáticas. www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Lo mejor llega gratuito, gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza, y aprovecho este espacio para que sigan conociendo del Salvador y puedan ingresar allí al sitio web para acceder a este material. Querida Marilu, yo quiero que tú me cuentes cómo el Señor tocó a tu puerta, porque se nota que tienes un corazón que rebosa del amor de Dios, que el Espíritu Santo está en ti y que vives, revives por el Evangelio. Pero quiero que tú me cuentes cómo conociste del Señor, porque tengo entendido que incluso te escapabas de la casa para ir a los cultos cuando empezaste a conocer las verdades de la Biblia en cierta parte, en algunas partes, Marilu. Mi madre no asistía a la iglesia católica porque tenía sus razones,
Pero mi abuelita era muy fiel, muy fiel. Las tardes ella se sentaba en el frente de la casa y tomaba su rosario y comenzaba a decir sus rezos y ella me invitaba a sentarme a sus piernas. Allí, de hecho, yo me dormía, yo no sé en qué momento, porque es una cadena larguita de rezos y yo me quedaba dormida. Pero los días más fantásticos para mí en mi niñez era cuando mi abuelita iba los domingos a la iglesia y por la tarde ella regresaba y se sentaba entonces en el frente de mi casa y me llamaba y empezaba a contarme de esas historias maravillosas de misioneros que se iban a la selva, a la jungla, a los lugares inhóspitos y entonces llevaban medicina, ayudaban a los enfermos y a través de la palabra también alentaban los corazones. Y eso mi abuelita cada domingo me lo repetía y en mi corazón ella sembró una poderosa semilla. Y esa semilla es que en mí nació el pensamiento, yo quiero ser una misionera. Así que bueno, pasó un corto tiempo y alrededor de los 8 añitos a mi casa pues llegó una pareja de hermanitas evangélicas que todavía las recuerdo y las amo porque ellas tocaron la puerta de la casa y nos hicieron una invitación para un culto que se iba a llevar cerca del lugar donde yo estaba y ellas me llamaron la atención por su carita tan bonita y su sonrisa. Había algo especial en ella. Así que bueno, yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ir a ese culto, pero mi mamá no tenía ninguna profesión religiosa en ese momento y ella se negó, me dijo, no vas a ir. Pero había algo en mi corazón que me daba una fuerza de atreverme. Yo fui muy obediente, en la casa fui muy obediente, pero en esa ocasión en mi corazón hubo una fuerza que mamá tenía la casa cerrada y yo me salté la cerca. Tenía 8 años y era alta y me salté y me fui a donde estaban las hermanitas haciendo las enseñanzas de la palabra de Dios, las alabanzas. Pero lo que más me cautivó fue el mensaje. Tú tienes un Padre que te ama, un Padre en los cielos, un Padre fiel, que te ama y está pendiente de ti. Yo estaba careciendo en ese tiempo de la presencia de mi Padre, Él no vivía con nosotros. Perdón. Y así, como Él no vivía con nosotros, o sea, yo crecí con una profunda necesidad de sentirme amada por un Padre. Así que cada vez que yo iba a esos cultos con mis hermanitos evangélicos, sucedía algo. Pasó como 3 veces. Y era que mi mamá, como se dio cuenta que me había escapado para ir allá, a donde mis hermanos evangélicos, llamó a mi papá. Y mi papá, de manera sorpresiva, un hombre que no llegaba a la casa, de repente siento una mano que por detrás me toca y cuando veo es mi papá. Y entonces mi papá me dice, vamos a la casa. Cuando llegamos a la casa me dice, no quiero que vayas más a ese lugar. Yo le decía, papá, pero ¿por qué me impides buscar a Dios? Yo quiero seguir escuchando de Dios, me gusta. Así que por 3 veces yo lo hice y la tercera vez mi papá tomó una cuerda bien gruesa y me dio por las piernas, teniendo yo 8 años de edad, y me dijo, no quiero que vuelvas más allí. Y yo le dije, papá, ¿por qué me pegas si no estoy buscando algo malo? Yo necesito a Dios, yo quiero a Dios, quiero conocerlo. En vista de esa seguridad, esa valentía, me imagino yo, que verían los padres en mí, ellos me dejaron quieta y seguí buscando ese conocimiento de ese Dios que me amaba. Y bueno, en ese compartir con la hermandad evangélica empecé a crecer, ¿verdad? Y a fundamentarme en la palabra. Pero de repente
allí yo comencé a escuchar y ver algunas cosas que no me parecían que estaban correctas, porque empecé a escuchar que la ley de Dios había sido abolida, que ya no había que cumplirla, obedecerla, que todo el que lo hacía estaba bajo maldición. Y yo decía, ¿cómo? Ya tenía ya 9 años, alrededor de 9 años. Yo decía, ¿cómo me dicen eso? Si la Biblia me expresa en el libro de los Salmos, David decía, he entendido que tú has establecido los mandamientos eternamente y para siempre. Y yo misma pensaba y sé que era la influencia del Espíritu Santo, porque me gustaba estudiar mucho la Biblia. El Espíritu Santo me decía, entonces, si no hay ley, tú puedes matar, tú puedes robar, tú puedes mentir y nadie te va a decir que estás haciendo lo malo. Entonces, empecé a darme cuenta que no estaba bien esa enseñanza. Y me uno a un compañero mayor, era una persona ya mayor, me llevaba como 30 años de edad. Y yo le decía, hermano, a mí me están enseñando esto, pero yo estoy entendiendo otra cosa en la Biblia. Y el hermano me decía, hermana, yo estoy en lo mismo. Y bueno, y allí compaginamos. Encontré un apoyo. Luego entonces veo una situación que me dio mucho miedo y a la vez me preocupé y causó también en mi interés de ver una mujer llena del Espíritu Santo, según el pastor que estaba en ese momento hablando, y la mujer se revolcaba, daba vueltas en el piso, se ensució toda, y él decía, démosle libertad al Espíritu. Y esas palabras llegaron a mi mente y entonces el Señor me motivó a leer el libro de los Hechos. Imagínate, en esa edad tan corta, y sé que era el Espíritu Santo que me estaba guiando. Y cuando leo la historia de los Hechos, la recepción del Espíritu Santo, me doy cuenta que el Espíritu Santo es la persona más linda que Dios tiene. Jesús nos dejó para que habitara en nosotros y pudiera darnos libertad de pecado y traer la hermosura de los dones que Él tiene, el amor, el gozo, o sea, el carácter de Jesús para mí. Y yo decía, y lo santo es santo, lo santo produce reverencia, amor, respeto, pero este acto no, esto está dando es miedo y está avergonzando a una mujer. Con esa edad ya el Espíritu Santo me estaba guiando y en la necesidad que tenía de sentirme amada por ese padre terrenal que no tenía, pero me presentara la opción de que había un Padre celestial que sí me podía amar. Entonces allí iba. Y lo otro, que me decían que el que moría se iba para el cielo. Y yo estudiaba en Tesalonicense que cuando Cristo venga va a resucitar los muertos justos y se los va a llevar para el cielo. Y todo eso fue llenando mi corazón de una confianza que la palabra me estaba diciendo la verdad y que yo no estaba en lo correcto. Y eso se lo compartí al hermano que Dios puso ahí a mi lado. Hermano, mire esta enseñanza, como lo dice la Biblia y cómo nos lo están enseñando. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es palabra de Dios, es poder, y encontrar ese lugar seguro es inexplicable. Tú allí a tu corta edad empezaste a buscar, porque uno dice, de tantas iglesias, tantas religiones, ¿cuál es, Señor? Muéstrame. Y en ese orar, el Señor muestra, el Señor te indica. Cuéntanos cómo llegaste a ese lugar seguro, Marilu, ya muchos años, bueno, no tantos años después, pero sí a tus 14 años, Marilu. Fue interesante porque ya a los 14 años ya sentía un vacío muy grande. Yo tuve esa búsqueda hasta los 12. De ahí ya le dije al hermano, hermano, yo no quiero continuar porque todo es lo mismo. Todos tienen algo que no está bien. Entonces, en esa transición de 12 a 14 años, pues sentía un vacío, una soledad. Y justamente un día sábado, tenía ya 14 años, estoy arrodillada en el cuarto de mi casa y le digo, Dios, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la iglesia que me has mostrado en la Biblia, que guarda tus mandamientos? Me siento muy sola, quiero volverme a congregar, me hace falta congregarme.
Y justo que yo estoy orando, tocan la puerta de mi casa ese día sábado por la tarde. Abro la puerta y resulta que es el hermano que en los años anteriores habíamos andado juntos buscando la iglesia. Se llama Jesús Gutiérrez. Me acuerdo clarito, ya él murió. Y entonces él me dice, hermana, venía de la iglesia este sábado, salí, el Señor me impresionó, me acordó de ti. Y hoy te vengo a decir que he encontrado la iglesia que juntos habíamos querido encontrar. Te invito para el próximo sábado. Y entonces yo me quedé, pero sumamente sorprendida. Cómo en ese momentico yo le estaba pidiendo a Dios y ya venía en camino la respuesta y la invitación. Cuando yo voy el próximo sábado a la iglesia, recuerdo que cuando me senté estaba saliendo la coral de la iglesia. Y lo más lindo, saben, yo soy hija de una mujer que fue cantante, compositora, muy linda, un gran ejemplo para mí, mi madre. Así que la música ya era parte de mi vida en todos esos años cortos que tenía. Y cuando yo llego a la iglesia y sale la coral y el canto que interpretan es lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado. Mira, sentí la bienvenida a los brazos de Dios. Yo estaba lejos y Él me buscó. Él vino a mi casa. Él tocó la puerta de mi casa. Él me trajo a su redil con una canción de bienvenida. En Jesús, mi Señor, Él es mi vida eterna, dice el himno. Así que yo, esa mañana de sábado, yo lloraba. No me había sentido en esos 2 años ausente de una congregación, no me había sentido tan refrigerada, tan bienvenida, tan aceptada por mi Señor. Y desde entonces comencé a estudiar la doctrina adventista, porque yo dije, no, yo tengo que estudiar bien qué es lo que hay aquí, porque no quiero volver a estar en un engaño. Y bueno, cuando estudié 1 año esta doctrina adventista toda, Amén. entonces tomé Amén. la gran decisión. Amén. Yo quiero agradecerte, Marilu, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Estoy muy emocionada, muy, porque cuando tú a tus 14 añitos, consciente de muchas cosas, en tu pieza, en el lugar allí en tu casa, te arrodillaste, oraste a Dios, muéstrame cuál es tu iglesia, cuál es el lugar, porque lo necesito, y que ese mismo sábado en la tarde golpeara a tu puerta este hermano con el que estudiaron, compartieron juntos, y la encontré, aquí está, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me emocionó mucho. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías? De pronto están en esa búsqueda, de pronto están allí escudriñando su palabra. El Señor conoce cada corazón, respeta mucho eso, y el Señor está llamando a su pueblo. Cristo viene muy pronto y debemos estar listos y dispuestos. Marilu, déjanos un mensaje final, 30 segunditos para cerrar. Quiero terminar con un texto que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 15 y versículo 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tú sabes que tú eres un elegido. Pídele al Señor que te encuentre, que te busque, que vaya donde tú estás y que puedas tomar de su mano, que seguro va a estar extendida, y pueda entonces levantarte y llenarte de todos esos frutos que no puedes conseguir en otra fuente, sino en Él. Amén. Muchas gracias, Marilu, por ese mensaje final, ese llamado que nos invita a buscar al Dios
de nuestra salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.